Señor, como siempre, la palabra del Señor primero fundamental en nuestros corazones. Bien, bueno, ahí está Gloria el pastor Claudio. Muy bien. Con la palabra del Señor. Vamos a leer en Colosenses, ya habíamos leído todos los capítulos. Menos el capítulo 1. El capítulo 1. Lo empezamos así, ya Pasó lo terminamos. Sí. Y después el Señor nos va a guiar a dónde seguir leyendo. Claro que sí. Colosenses capítulo 1, del 1 al 10. Voy a leer la palabra del Señor y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, hasta ahí leemos porque sigue el capítulo, ¿sí? Y sigue todavía con el tema del apóstol Pablo. Y bueno, la carta es obviamente a los hermanos que están en aquella ciudad, en la ciudad de Colosas. La escribe Pablo y Timoteo, ¿sí? Está junto con la redacción de la carta, si bien todos sabemos que la escribió Pablo, pero Timoteo estaba en el asunto del día de escribir esa carta, o sea, de acuerdo con todo lo que ahí se dice, es casi coautor de la carta. Timoteo era un discípulo que desde joven anduvo con Pablo. Pablo es mayor que Timoteo en cuanto a su edad, y fue el que lo fue instruyendo mucho más a Timoteo para que finalmente sea un ministro, un pastor del Evangelio. Y aquí aparece también como el que estuvo presente cuando la carta se relata, se escribe. Y todo lo que uno lee a simple vista es el agradecimiento a Dios y al Señor Jesús por las vidas de los creyentes que van en el sentido mismo de lo que el Señor Jesús mandó, ¿sí? Jesús, cuando se fue a los cielos, dijo: yo tengo toda la potestad en el cielo, en la tierra, por lo tanto vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Prediquen el Evangelio. El que cree, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenle que guarden todas las cosas que yo os he mandado. En esa simple mandato que se llama la Gran Comisión, porque Jesús le encomendó esta tarea a sus discípulos, como lo sigue haciendo con todos sus discípulos hoy en día. Se cumple la voluntad del Señor, que es anunciar su Evangelio. Los que lo reciben ingresan al camino del Señor. El bautismo es una representación básica de eso, y luego son enseñados en todas las cosas que el Señor manda. Eso es lo ideal para todos los creyentes, y esto estaba pasando con los hermanos de Colosas. Usted va a ver, ahora vamos a leerlo más lento, y va a ver que eso estaba ocurriendo tal cual como el Señor lo pone como lo perfecto, digamos, para lo que es la iglesia, sus hijos. Esto es lo que tiene que ir pasando. Esto es lo que el Señor quiere. Esto es su voluntad. Esto es la verdad del Evangelio. Esto es la consecuencia de creer y poner la fe. Cuando escuchamos el Evangelio nos arrepentimos, ponemos la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Esto es lo que ocurre.
Esto es lo que yo tengo que ver que esté, ¿sí? Los globitos de colores y las guirnaldas, eso a mí no me interesa. Sáquenlo porque no me sirve, porque no es el cumplimiento del Evangelio del Señor Jesús en la vida de los que creen. El cumplimiento del Evangelio del Señor Jesús en la vida de los que creen en Él es otra cosa, porque el globito y guirnalda lo pone cualquiera, ¿entiende? Y no es un hijo de Dios. Entonces, no son globito y guirnalda y alfombra roja. No. Esto que vamos a leer y que el próximo programa vamos a seguir es lo que Pablo veía. Le había llegado, él estaba preso cuando escribe la carta, por lo tanto le había llegado la información de los hermanos de Colosa y estaba muy agradecido a Dios porque en estos hermanos que estaban en Colosas, Pablo veía que la predicación del Evangelio no había sido en vana, sino que estaban dando el fruto en la semilla que cayó en la buena tierra. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar que pase. En mi vida, en la vida de mis hermanos y en todos los verdaderos hermanos en Cristo que hay en todo el mundo, aunque no los conozca. Y en todo aquel que se acerca al camino del Señor sinceramente, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesucristo como su Salvador, yo tengo que anhelar estas cosas. Sí, no hay que anhelar a ver si el hermano antes vivía, no sé, alquilando y ahora tiene una casa en el country. Eso es una consecuencia de su trabajo, de su esfuerzo, de lo que el Señor le abra puerta para trabajar. No tiene nada que ver, porque eso también lo puede hacer un mundano, alguien que no cree en Cristo, así que no puede ser lo mismo. Los anhelos de la voluntad de Cristo para los creyentes son otra cosa, que nunca lo puede anhelar el que no conoce a Cristo. El que está en el mundo no lo va a anhelar nunca, y tampoco se va a poner a buscar eso, porque todavía no está en el camino. Así que una casa en el cante la puede buscar alguien que no conoce a Cristo, y si la quiere buscar un hermano que conoce a Cristo, bueno, vaya a él que la busque, si la tiene, que la consiga, que la pague y que viva ahí. Pero que no sea parte del Señor nunca. Pero eso no tiene que ver eso con lo que se debe observar en la vida de los creyentes, ¿sí? Se debe observar lo que el Señor dice que se debe observar. Y que como Pablo sabía, porque le habían informado que la iglesia de Colosas estaba bien en cuanto a su relación con el Señor y creciendo, como Pablo sabe, porque le traen la noticia, entonces ahí es donde él dice que está agradecido a Dios, orando. Pero hay algo bastante particular, que a pesar de que están bien, Pablo pide más todavía para los hermanos de Colosas. Cualquiera que se cree, como dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga, eso de estar firme y mire que no caiga, no habla solamente del pecado, de no estar en pecado. Habla de pensarse que es autosuficiente, que ya creció lo suficiente en el camino como para no necesitar más, que ya se afirmó lo suficiente en el camino como para no afirmarse más, que ya maduró lo suficiente en el camino para no tener que madurar más, que ya creció en la fe como para pensar que no debe crecer más en la fe. Bueno, a eso también se refiere el versículo que dice: el que piensa, tiene en su cabeza un pensamiento que no es de Cristo, estar firme sin Cristo y sin seguir adelante con Cristo, mire, no vaya a ser que la consecuencia es que caiga. ¿Que caiga de dónde? Que caiga de la gracia del Señor, que caiga de la fe, que caiga de la verdad, que caiga del camino del Evangelio de Cristo, que caiga de la misericordia de Dios, que caiga de la gracia de Dios. No solamente que caiga en pecado. Bueno, todo eso que dije también es pecado. Caer de la gracia del Señor es pecado. Caer de la fe es pecado. Ahora usted va a ver que Pablo habla de lo que los hermanos de Colosa tienen y que está de acuerdo con la voluntad de Cristo. Está de acuerdo exactamente con lo que el Señor mandó. Y ya lo tienen en el tiempo que están en el camino. Pero Pablo dice que ora, no solo agradeciendo por eso que ya tienen, sino para que tengan más todavía. Más. Así es el camino del Señor. Hay que seguirlo a Él. Y Él es Dios, nada menos, mire. Mire si hay que caminar para seguirlo al Señor Jesús. Mire si hay que caminar para seguirlo. Para aprender de Él. Aprender de Dios, del Señor que hizo todas las cosas.
Por supuesto que el Señor no me va a decir, Claudio, sentate que te enseño a hacer una paloma con un pedacito de ladrillo. Más vale que no. Eso es de Él. Él le da vida a las cosas. Él me va a enseñar su evangelio. Me va a enseñar su vida. Me va a enseñar su verdad. Me va a enseñar su misericordia. Me va a enseñar su compasión, la fe, la paz. Todo lo que tiene que ver con sí mismo, con el Señor Jesús, me va a enseñar. Su persona. ¿Para qué me va a enseñar a hacer un sol si yo no necesito hacer ningún sol? Ya lo hizo el Señor y sobra con lo que hizo. No me va a enseñar eso. Bueno, Pablo, apóstol, y usted dirá, ¿qué le va a enseñar Cristo? Y bueno, para eso hay que leer la Biblia. Ahí está todo lo que nos va a enseñar el Señor. Y hay mucho. Interminable. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Pablo llegó a ser apóstol de Cristo porque Dios lo decidió, ¿sí? Tuvo la voluntad de hacer de este hombre que perseguía a cristianos un discípulo de él y luego, pasado el tiempo, establecerlo como un verdadero apóstol de Cristo, que anunciaba la verdad del Evangelio, vivía la verdad del Evangelio, compartía la verdad del Evangelio y por supuesto nos dejó mucha doctrina del Evangelio de Cristo, transmitiéndola claramente, mostrándola cuando él vivía, obviamente, ahora nosotros no lo podemos ver, y haciendo del Evangelio algo tan real que lo es, para que se vea y se entienda lo posible de caminar por la fe en los caminos del Señor Jesús. En él se vio, y obviamente cuando él escribe se ve que no era una persona que estaba lunática, no era nada de eso. Es absolutamente cuerdo el apóstol Pablo cuando escribe, está en sus cabales al 100%, no delira, por supuesto que no, sus escritos no son de un delirante, ni de un novelesco que escribe novelas, y discípulo del Señor y apóstol del Señor. Los de ahora no son apóstoles, siempre lo aclaro, porque si no va a decir, ahora también hay apóstoles y usted piensa que tiene la misma autoridad que Pablo, que escribió esta carta. No tiene nada de autoridad, ni siquiera conocen al Señor Jesús. Son unos mentirosos. Pero si usted le quiere llamar apóstol verdadero de Cristo, usted va a tener que dar cuenta. Yo le llamo mentirosos, falsos apóstoles, a todos los que se digan apóstoles. No me interesa el apellido, el nombre. Si se dicen ser apóstoles, son todos falsos. Son todos falsos. Porque hoy no hay apóstoles de Cristo. No los hay. No los necesitamos. Los apóstoles de Cristo que necesitábamos nos dejaron la palabra del Señor por mandato del Señor y luego cuando terminaron su obra se fueron al cielo con el Señor. Punto. Terminado. Pablo llegó a ser, por la voluntad de Dios, uno de sus apóstoles. Verso Timoteo también está en la redacción de la carta. Verso 2 dice, ¿a quién se dirige la carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos y fieles hermanos. Tenían fidelidad al Señor Jesucristo que se les había predicado. Eran fieles a Cristo. No eran hermanos que se juntaban a tomar el té con masitas dulces, ¿no? Ni a hacer campeonatos de deporte. No, eran hermanos fieles a Cristo. Aprendían del Señor y le eran fieles al Señor. En cuanto a lo que el Señor enseña, lo que el Señor manda, demanda también, y a los frutos y a las obras que el Señor les ponía. A los frutos que tenían que mostrar y a las obras que el Señor les mandaba hacer. Santos y fieles hermanos en Cristo. Usted va a ver, ¿a quién se le puede llamar santo y fiel hermano en Cristo? Bueno, al que ve que le pasa todo esto que ahora va a decir la Escritura. Cuando usted ve que a un hermano, en la vida de un hermano aparecen estas cosas, entonces lo puede llamar un fiel hermano. No se le puede llamar un fiel hermano a cualquiera que diga ser hermano. A veces son lobos, a veces son falsos hermanos, a veces son incrédulos, disfrazados. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? La gracia
de parte de Dios, el favor de Dios para nosotros, la ayuda de Dios para nosotros, siempre está en las cartas del Nuevo Testamento, porque la necesitamos, obviamente. Fue la que nos ayudó, la gracia del Señor, a recibir la fe para ser salvo por medio de Cristo, y también fue la gracia del Señor la que nos ayudó a arrepentirnos, reconocer que realmente somos pecadores, y el Evangelio dice la verdad, por lo tanto nos reconocimos pecador y Dios nos dio la fe para ser salvos. Eso lo hizo la gracia y la paz de Dios. Así que siempre debe estar en nosotros, si no, no podemos seguir adelante. Sin la gracia y la paz del Señor no podemos seguir. Y la fe, obvio, pero la fe fue producto de la gracia y la paz. Si Dios hubiera venido como enemigo, nosotros éramos enemigos de Él, pero la Biblia dice que Él vino, cuando éramos enemigos, vino a salvarnos por la gracia en Cristo. Por eso pone la palabra paz. Paz. ¿Sí? ¿O no se acuerda cuando el Señor lo recibió? ¿Qué lo recibió? ¿Con un batallón de guerra? No, le dijo, hijo mío, te estaba esperando. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Listo, vamos. Bueno, eso fue un acto de paz de parte de Dios para nosotros. Siempre orando por vosotros, dice Pablo y Timoteo y todos los hermanos, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice por qué da gracias: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, que la fe era conocida, porque si algo se oye es porque ocurre, ¿no? Ocurre algo y se informa porque fue un hecho real. ¿O no? Porque hablar chusmerío, murmuraciones, eso no hablan de cosas, esos son todos prejuicios, maldades, mentiras, ¿no? No. Cuando acá se habla de que se oyó algo, es tener la información de algo real. ¿Quién se va a preocupar de escuchar cosas que son falsas? Bueno, hay gente que le gusta, pero realmente no va a ganar nada escuchando cosas que son falsas. Ni siquiera a los niños habría que contarle cosas que son falsas. No, a los niños hay que hablarle la verdad. No cuentito para entretenerlo, el gato con bota, la cenicienta. No. Será muy bonito, pintoresco, pero ni el ratón que habla, ni el gato que habla. No, hay que contarles la verdad a los niños, ¿sí? Hay que hablarles siempre verdad. No hay que hacerlos crecer en una fantasía. ¿Para qué? Si después no les va a acompañar durante la... ¿Usted se cree que un niño que le contó a usted del gato con bota tiene 45 años y todavía cree en el gato con bota? ¿Qué le va a creer? ¿De qué le sirvió? De nada. ¿Y entonces para qué perder tiempo? Háblele algo que es verdad. Entreténgalo con cosas que son reales. Si el niño tiene que, obviamente, crecer, tener su distracción, aprender en la escuela y todo. Pero hablarles cosas que son... Dios dice en el Antiguo Testamento que mandó a su pueblo, cuando le dio la ley, que aún a los de pecho le hablaran su ley, su verdad. Era toda verdad lo que le decían los padres judíos a sus bebés. Y seguían creyendo y creciendo los bebés y le seguían hablando la verdad de Dios. ¿Para qué le va a hablar otra cosa? Seguimos entonces. Siempre habiendo oído de vuestra fe, es algo real, por eso escucharon, de la fe verdadera que tenían los hermanos, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esto que dice acá, la fe en Cristo Jesús y el amor a todos los santos, son dos cosas que son fundamentales en la vida de un cristiano. Por eso dije, si usted quiere saber quiénes se le puede llamar fieles hermanos en Cristo, son aquellos en donde usted va a observar lo que Pablo señala. Es la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? La fe en Cristo Jesús. El que tiene la fe en Cristo Jesús es su Señor y es el que tiene la verdad. Y es su palabra la que se respeta como autoridad entre los creyentes. Es su escritura la que se respeta, por eso se le llama Señor. Jesús. Entonces,
Un hermano que respeta las Escrituras, que se deja guiar por la verdad que está en las Escrituras, que teme al Señor Jesús, que lo tiene por Señor. Bueno, este está poniendo toda su fe en el Señor. Este es un fiel hermano. Y también del amor que tenéis a los santos, porque el Señor Jesús manda en su palabra: amaos los unos a los otros. Este mandamiento les doy. Esas dos cosas, esas simples, no simples, son bastante profundas, ¿sí? Pero tienen que estar en los hermanos. Cuando hay amor a los santos, pero amor verdadero, no amor fingido, que besito de acá, besito de allá, dame un abrazo, hoy es el día de tu bendición, hoy es el éxito, decirle al que está atrás, al que está adelante, eso es todo mentira, eso no sirve para nada. Eso no es amor. El que miente no ama, y el que apoya una mentira no ama. Así que saltá para atrás, saltá para adelante, decir que sí, decir que no. ¿Qué es eso? Eso es un títere, ¿vio? Ese es un titiritero, o sea, eso es andar jugando a los títeres. Que alguien te maneje. ¿Qué es eso? ¿Eso es amor? Si el amor no busca lo suyo. Amor verdadero, amor a los santos. Estas dos cosas, vuestra fe en Cristo Jesús, que es muy extenso también para seguir explicándolo, y el amor a los santos. Como Pablo escuchó que se mantenían ahí, que eso surge de lo que enseña Cristo. Al que cree, bautícenlo y enséñenle todas las cosas que yo os he mandado. Una de las cosas que el Señor mandó es que se amen los unos a los otros, los hermanos. Listo, entonces estaban cumpliendo. Y además díganle que yo soy el Señor sobre todas las cosas. Esa es la fe en Cristo. Es soberano y Rey y Dios. El Señor, único, no hay otro. Bueno, que eso después se ve reflejado en la vida del que lo tiene. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos. Ahora dice la causa de esto. ¿Por qué tenemos la fe en Cristo Jesús? ¿Por qué el amor a los santos? A causa de la esperanza, verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando se predica el verdadero Evangelio, la persona escucha la verdadera palabra del Evangelio, como dice acá. Lo que ocurre es que la persona acepta al Señor Jesús, lo tiene como Señor en su vida, y Señor de todas las cosas además, y recibe todo aquello que tiene que ver con la esperanza que está guardada en los cielos. A los incrédulos que se burlan, siempre lo recalco esto, porque la Biblia habla mucho de la esperanza, ¿sí? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. La fe y la esperanza la tenemos que tener, hasta que el Señor nos lleve con Él. Entonces, ¿qué es la esperanza? Bueno, la esperanza es algo que va a llegar, obviamente. Pero los incrédulos se creen que esa esperanza solo llega cuando nos morimos y nos vamos al cielo. Están equivocados. Porque parte de esa esperanza que el Nuevo Testamento habla es que Jesús es el que nos puede perdonar todos nuestros pecados. ¿Y sabe qué? Eso ya pasó. Yo todavía estoy vivo y ya se me perdonaron los pecados por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Eso ya pasó y eso es parte de la esperanza. En el mundo sí, la palabra esperanza es algo que todavía no llegó. Lo tenés que esperar. En la Biblia la palabra esperanza tiene mucho más contenido, porque tiene que ver con algo que acá dice Pablo: la esperanza que tenemos está guardada en los cielos. Y el otro día leímos en esta misma carta que las cosas que están arriba las debemos buscar, o sea, tienen que pasar acá. Por supuesto que la esperanza es tan grande, es tan eterna, la esperanza que Cristo ganó para los que creen, que sí hay mucha parte que se va a cumplir cuando estemos con el Señor. Pero de esa esperanza hay gran parte que se recibe acá. Hay gran parte, el cumplimiento de esa esperanza
se recibe acá. Ahí me pidieron petición porque dice que escucha ruido, le golpean la puerta, la ventana a una persona que pidió oración. ¿Qué se cree que son eso? ¿Qué son? ¿Gatos que salen de noche? ¿Qué son? ¿Ratas? No, esos son demonios, que no tienen, como por supuesto persiguen a la gente para que la gente viva atormentada, asustada, llena de miedo y termine haciendo cualquier locura. Y hasta se quite la vida. Son demonios, sí, demonios, que van y le golpean la puerta como golpea cualquiera. Le hacen ruido para arriba, al techo, la ventana, la quieren enloquecer. Pero hay en la palabra, la esperanza que está guardada en los cielos para nosotros, también dice que Jesús venció todas las potestades demoníacas en la cruz. Cuando esa persona que mandó la petición se acerque a Cristo, reciba a Cristo en su corazón, verdaderamente, se le va a cumplir parte de esa esperanza que está guardada en los cielos para los que creen, que dice que Jesús venció todos los demonios, por lo tanto nunca más le van a hacer ruidito. Y no necesita morir e ir al cielo para que los demonios dejen de golpearle la puerta y no la dejen dormir. Esa parte de la esperanza la va a recibir acá abajo, en la tierra, sí. Por eso los incrédulos se burlan, porque no saben, porque no quieren saber, porque no se quieren arrepentir. Y te dicen, ¿de qué me sirve una religión que todo es para después que me muera? Yo quiero acá. Y bueno, usted porque no lo probó. Por supuesto que lo va a tener acá. Pero tiene que creer. Tiene que arrepentirse. ¿Por qué se mantenían en la fe en Cristo? Por la esperanza que está guardada en los cielos, porque se les iba cumpliendo. ¿Quién va a perseverar en algo que no se cumple nunca? ¿Me quiere decir? Llévelo a lo común de la vida. Un presidente que prometió un montón de cosas no cumplió nada. Listo, váyase, caballero. ¿Quién va a seguir con algo que no se cumple nunca? No lo cumpliste, listo, ya está. Fuera. Y así con cualquiera. Entonces, hoy se fue, gracias a Dios. Macri, voy a decir el nombre porque quizá la grabación se escuche dentro de 4 años. Se fue Macri porque no cumplió nada. Por malvado, sanguinario, maligno, endemoniado, impío, como dice ahí el Salmo 37. Bueno, pero la esperanza que está guardada en los cielos, no es que está guardada allá y hasta que yo me muera y vaya al cielo con el Señor y ahí el Señor me va a decir, acá está tu esperanza, disfrutala, Claudio. No, allá está parte de una esperanza que sí se va a cumplir ahí, pero hay otra que se cumple acá. Como los de Colosas se convirtieron y vieron que esa esperanza que se predica en el Evangelio la iban recibiendo, por eso es que permanecían en la fe en Cristo. ¿Para qué se iban a ir? Si el Señor estaba cumpliendo todo lo que prometía, y lo va a seguir cumpliendo. Y lo va a seguir cumpliendo. Cualquier verdadero creyente, hijo de Dios, verdadero, digo, con todas las letras, si tiene un poco de tiempo en el camino, y nunca abandonó el camino, puede testificar certeramente de las promesas que el Señor cumplió en su vida. Lo mantuvo sano, si estaba enfermo lo sanó, si lo perseguían los demonios con todos esos ruiditos y estupideces que hacen los diablos, mentirosos, de eso lo libertó de los vicios, lo libertó de los miedos, lo libertó de un montón de cosas. Bueno, eso es esperanza. Eso es esperanza cuando uno empieza el camino. Y cuando llega, bueno, eso ya está, ya se cumplió. Ahora tengo que ir por otra esperanza. Por otra cosa que el Señor dice. Y tiene que llegar. Porque lo que llega, ¿qué esperarlo? Dice Pablo. Y si llegó, ya está. Bueno, listo, pero eso no quiere decir que nunca fue esperanza. Hay otra, la esperanza de la salvación eterna, tenemos que estar en la eternidad para tenerla, para que sea visible, para que yo la vea con los ojos, para que la toque con mis manos, ¿entiendes? Tengo que estar en la eternidad. Ahora no estoy en la eternidad, estoy en la tierra, que cada día tiene 24 horas, eso no es eternidad, eso es temporal, se llama temporal, porque se rige por el tiempo,
Entonces yo no estoy, usted no está todavía en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo, ¿entiende? No hay 24 horas, un día, un año, 10 años, 100 años. No, eso no existe en la eternidad. Por eso la salvación en la eternidad, bueno, por supuesto que es una esperanza para luego, para cuando esté en ese lugar, en la eternidad, donde no hay tiempo. No habrá sol ni luna. ¿Usted se acuerda que Dios dice que el sol y la luna lo hizo para medir los tiempos? Bueno, pero en el Apocalipsis dice que en la Nueva Jerusalén no va a haber sol ni luna. No solo para iluminar, sino que no va a haber sol ni luna porque no va a haber tiempo. Es la eternidad. Ahí vamos a vivir de pleno, al 100%, la salvación eterna. Ahora la podemos nombrar. Y parte se cumple, porque Dios me sana, me ama, me cuida, me consuela, me corrige, me disciplina, me reprende, me enseña, me guía con su Espíritu Santo, me da luz, entendimiento, conocimiento, sabiduría, fe, templanza, paciencia. Todo eso son esperanza cumplida. Son cosas que están en la esperanza, pero que aparecen. Y tienen que seguir apareciendo, porque son enormes. Cuando uno habla de paz, la paz no es sentarte a tomar unos mates tranquilo en tu casa. No, la paz tiene que ver con estar en medio de las peores situaciones y todavía estar tranquilo porque Dios se le puede confiar a Él. Es otra cosa paz. Por eso hay mucho que recibir de la paz del Señor. Y por eso es que siempre Pablo dice que la paz esté. Él aprendió y vivió la paz de Cristo. Por eso la podía desear para los demás creyentes. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Cada uno lee así, está guardada en los cielos, sí, pero la esperanza es enorme, hermano. Es enorme, no tiene tamaño, no la podemos dimensionar. Pablo fue al tercer cielo y dijo, no tengo palabra para explicar lo que vi, igual no tiene ningún... No es para que el hombre lo sepa. Es enorme. La esperanza. ¿Usted se cree que la esperanza es una nube de colores que el Señor me va a dar, del color que yo quiera para andar por el cielo? No, eso no es la esperanza. Es otra cosa. La esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Ve? El Evangelio habla de esa esperanza. Y miren lo que dice el verso 6, que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué cosa ha llegado hasta vosotros? La palabra verdadera del Evangelio. Y entonces escucharon acerca de Cristo el Señor, de la fe en Él, del amor los unos a los otros, pero también de la esperanza que está guardada, la cual se hace real en nosotros. No por completo, porque obviamente, ya le digo, esto es un lugar temporal que se rige por el tiempo y allá donde está en el cielo es eterna la esperanza. Bueno, algún día voy a tratar de que el Señor me ayude a explicarlo con algo más sencillo. Bueno, seguimos. Entonces tenemos una parte, se nos manifiesta una parte de esa esperanza. Por eso no tengo que morir para ver toda esa esperanza, como se burlan los incrédulos. No, ya la tengo. El Señor me sanó. Eso es parte de su esperanza, de lo que prometió, de lo que dice. Que ha llegado hasta vosotros la palabra verdadera del Evangelio, por la cual ellos recibieron el conocimiento de la esperanza que está guardada para los que creen, y lleva fruto. ¿Qué cosa? La palabra verdadera del Evangelio lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Qué cosa? La palabra verdadera del Evangelio lleva fruto en ustedes y crece en ustedes. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que se convirtieron, está diciendo ahí. Desde el día que ustedes le hicieron oído a la palabra verdadera del Evangelio, ustedes conocieron la gracia de Dios, la salvación por medio de la fe en el Hijo de Dios que se llama Jesús. Y entonces ahí empezó todo. Ahí empezaron a recibir el cumplimiento de la esperanza. Como lo habéis aprendido,
¿Quién les predicó la verdadera palabra del Evangelio? ¿Quién les instruyó en todas esas palabras de la esperanza del Evangelio de Cristo? Epafras, el hermano Epafras. O sea, él fue el que se quedó allí en Colosas y estuvo alimentando a las personas que se habían convertido a Cristo, a los hermanos, los estuvo instruyendo, los estuvo apacentando, dándole de comer de la palabra del Señor, del Evangelio, de las enseñanzas y las doctrinas de Cristo, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, trabajaba en conjunto con Pablo, hacían la obra juntos, consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Sí? Fiel ministro de Cristo. Él hace el trabajo de una manera fiel para el Señor Jesucristo. Escucha al Señor, obedece al Señor, hace lo que el Señor le manda, busca las cosas que el Señor le dice que busque, conoce las cosas que el Señor le dice que conozca. Un ministro no puede guiarse por su instinto, por sus emociones, tiene que guiarse por Cristo. Entonces, si me estoy equivocando, Señor, ay, te tengo que pedir perdón, ¿no? Y dejar. Y si estoy haciendo las cosas que me mandaste, bueno, gracias porque la buena obra la preparaste tú para que yo ande por ahí. No podemos jactarle nada. Bueno, pero Epafras era un fiel ministro de Cristo, por lo tanto predicó la verdadera palabra del Evangelio, por la cual los de Colosas habían edificado sus vidas en la fe en el Señor. Y tenían el amor que el Señor había mandado a tener y a manifestar. Verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, que está con mayúscula acá. Epafras también había informado al apóstol Pablo del amor que los hermanos tenían los unos con los otros, pero también en el Espíritu. O sea, no los unían las cosas materiales, vamos a comer un asado. Eso no es amor en el Espíritu, ese es amor en el almuerzo. Eso es juntarse por un almuerzo, por una cena. No, el amor en el Espíritu tiene que ver con otra cosa, porque está con mayúscula el Espíritu. O sea, amor en lo que el Espíritu Santo está formando en nosotros, que es la imagen del Señor Jesús. O sea, los hermanos que realmente aman en el Espíritu no son interesados, no son engañadores, no son belicosos, ¿no? Esas personas que si usted no la adula un poquito, si no le decís vos sos el más bueno del mundo, parece que se derriten de desemoción, se desarman, ¿sí? Los tiene que adular todo el tiempo, pero la Biblia dice que no es buena la adulación. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, hay que decir la verdad y punto. Estoy equivocado, repréndame. Estoy en lo correcto, agradezca al Señor. Bueno, ese es el amor en el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu todos, y siendo guiados todos por el Espíritu del Señor, justamente estar de acuerdo con lo que el Señor dice, buscar lo que el Señor Jesús dice, escuchar la doctrina del Señor Jesús, no andar inventando, ¿no? No se puede andar en el camino de Cristo pensando que Dios no es todopoderoso para hacer tal o cual cosa. Uy, hermano, ¿qué va a pasar? Sí, esto, lo otro. ¿Y qué pasa? ¿Que Dios se durmió? ¿Cómo que va a pasar? ¿Cómo que va a pasar? Si Dios hizo la creación, Cristo vino a salvarnos. Dios lo levantó de entre los muertos y se fue al cielo. ¿Qué cosa hay imposible? ¿Y cómo vamos a hacer? Pero ¿cómo vamos a hacer? La Biblia dice cómo vamos a hacer. Por supuesto no hacemos cualquier cosa. Pero Dios no es un Dios que nos manda a hacer cosas y después nos deja solo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que el Señor nos mande, lo vamos a poder hacer. Porque el Señor va a estar con nosotros porque Él mismo nos está mandando a hacerlo. Predicar a los incrédulos, difundir la palabra, permanecer, ser fieles, tener fe. Todo. Pero hablan de un Dios, parece que mañana amanece nublado y Dios no nos ve. Y si amanece lluvioso, resulta que Dios se olvidó de ponerse las botas, la capa, que no puede venir. ¿Cómo es eso? No me estoy burlando de Dios, estoy diciendo algo para que reaccione, dése cuenta. ¿Qué cosa hay que Dios no puede hacer?
Claro, pero hay que pasar tantas pruebas para que aprendamos de cabeza dura que somos, ¿no? Y débiles que somos. Entonces pasás una prueba y decís, uy, al final tenía razón Dios. Lo que parecía imposible, resulta que Dios lo hizo posible. Sí. Claro, y nadie quiere la prueba. Y bueno. Pero la prueba es para que te des cuenta que Dios puede hacerlo. Justamente te la deja ahí para que digas, vas a ver que yo lo voy a hacer. Porque vos no podés. ¿Te das cuenta que no podés? No, no puedo. Y bueno, yo lo voy a hacer. Cuando yo decida el tiempo de hacerlo, te voy a mostrar que yo sí lo puedo hacer, dice el Señor Jesús. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, Pablo, Timoteo, los que estaban allí, desde el día que lo oímos, usa mucho el verbo oír Pablo, porque él estaba preso, entonces tenía que recibir las noticias estando preso, no podía viajar él, ¿entiende? Entonces le tenían que traer los informes de cómo los hermanos en las congregaciones estaban. Si había que corregir algo, Pablo se encargaba de escribir alguna carta, mandar la carta porque estaba preso y ayudar a los hermanos a resolver los problemas, las desviaciones de la fe, de la doctrina, lo que sea. Por eso tenía que recibir los informes. Y por eso usa la palabra oímos, porque si no diría que lo vio, pero no lo podía ver si estaba preso. Y eran fieles hermanos los que traían el informe de la iglesia, como Epafras, como Timoteo, como Tito, como Bernabé, como Apolos y muchos otros. Entonces Pablo respondía. ¿Y qué responde? Desde el día que oímos de vuestra fe en Cristo, del amor los unos con los otros, del amor en el Espíritu Santo, de que estáis firmes porque saben que la esperanza del Señor es real y verdadera y que se cumple. Entonces desde aquel día no cesamos de orar por vosotros. Y acá es donde viene a pedir más todavía. Estaban bien los hermanos, pero uno piensa que está bien, que es suficiente, pero el Señor dice que hay más. ¿Más qué? Más conocimiento de la voluntad del Señor. Ahora va a ver. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Es decir, le está pidiendo algo a Dios por los hermanos. A pesar de que estaban bien, el informe decía que estaban perfectos. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo se conoce la voluntad del Señor? Pablo dice que debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Cristo. Llenos, o sea, tenemos que conocerla a pleno, lo más profundo que podamos y nos alcance Dios de su gracia para hacerlo. El conocimiento de la voluntad del Señor Jesucristo no son 10 mandamientos. 10 mandamientos hasta un chico de 5 años se lo repite, si se lo enseña. No es eso solo. No, la voluntad del Señor necesita, para nosotros necesitamos, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Porque es profunda, porque es didáctica, porque se lleva a la práctica, porque está todos los días, porque nos desafían las palabras, los pensamientos, las intenciones, cambia nuestro corazón, nuestra mente, nuestra forma de conducirnos en nosotros mismos y para con todos. Se le presenta una prueba con determinada persona y usted ¿cómo sabe cómo reaccionar? ¿Cómo sabe qué hacer? No todos van a venir a herirlo en la mejilla derecha para que le presente la otra. Otros van a venir con otra cosa. Engaños, mentiras, disuasiones, falsedades, adulaciones, palabras lisonjeras. Querer apartarte de lo que estás haciendo para el Señor. O decir, ¿por qué no agregás esta cosita también para el Señor? Claro, te ponen cargas de hombre y termina aplastado. No, un momentito. Acá dice que Epafras era fiel siervo, fiel ministro de Cristo. De Cristo aprendía su voluntad y la hacía. No cualquier cosa, igual que Pablo.
Así son los fieles ministros del Señor. Y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero no de cualquier manera. Conocer la voluntad del Señor de cualquier manera tampoco sirve, porque se la puede conocer de manera carnal, solo con la letra y sin el Espíritu Santo, por lo tanto es un peligro. No, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Cristo en toda sabiduría e inteligencia espiritual, es decir, dependemos del Espíritu Santo que nos enseñe de manera correcta, fiel, certera la voluntad de nuestro amado Señor Jesús. Porque si no pensamos de la voluntad del Señor lo que a nosotros nos parece, y eso no es verdad, no es verdad. Tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, pero con sabiduría e inteligencia espiritual. Que para tener eso dependemos del Señor. Tenemos que usar la fe y la Escritura y la palabra del Señor y tenerle temor al Señor. ¿Por qué se cree que durante tanto tiempo estuvimos diciendo que estas autoridades que se fueron hoy eran malignas? Un día dije que era un demonio y alguien se me ofendió. Bueno, al que se ofendió, lea la Biblia, por favor. Lea la Biblia. ¿Quién entregó a Jesús? Parece que no leyó nada. ¿Sabe quién entregó a Jesús? ¿Quién fue traidor a Cristo? Sí, lo sabe, se llamaba Judas. Pero sabe que Judas, en el momento que se sale de donde estaba con Cristo y con los otros discípulos para ir a entregar a Cristo, sale de donde tomaron la cena, uno de los evangelios dice que Satanás, no un demonio, Satanás en persona, entró en Judas. Tuvo que entrar Satanás mismo, no un demonio de eso de cuarta categoría, no de eso que golpean la puerta para asustar a la gente, o que te mueven las cosas. No, Satanás en persona, porque es el nombre propio del diablo. Satanás es el nombre propio del diablo. Satanás entró en Judas. Y entonces Judas se levanta y va, en el momento que toma el bocado, ¿no? Cuando el Señor le dice, el que me va a traicionar va a mojar el pan conmigo. Y entonces, en el momento que se come ese pan Judas, que el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, se come el bocado y justamente en ese momento Satanás entra en Judas. Judas sale de la habitación y se va a buscar a los soldados, a los sacerdotes para ir a arrestarlo a Cristo. Así que no me diga que no es un demonio. No, demonio que no tiene cuerpo. No, es un demonio porque está gobernado por un demonio. Porque tiene adentro un demonio que lo gobierna para hacer el mal que hace. No puede ser humano y hacer todo ese mal. Tiene que haber un demonio ahí adentro de este hombre que se fue hoy, Macri, para que hiciera lo que hizo. Tiene que haber un demonio, no se explica la maldad. Y la Biblia habla que los hombres de los últimos días no van a tener afecto natural. Si no tienen afecto natural, que es el afecto con el que nacemos de nuestra mamá, el afecto humano que se debe conservar, ¿por qué el afecto natural se fue? Porque entró un demonio. Los demonios no tienen amor. Porque a Judas le entró Satanás para ir a entregar a Cristo. ¿De qué están hablando? Que no se le puede llamar demonio a semejante sinvergüenza que lamentablemente se le tuvo que llamar presidente de una nación. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no se le llama más. ¿Cómo que no tiene un demonio? A Jesús solamente lo pensaban matar y Jesús les dijo en la cara, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Solamente pensaban matarlo en ese momento, después lo mataron. Pero cuando tenían el pensamiento, sin decirlo con la boca, Jesús le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo porque me queréis matar. Así que aquel que se ofendió porque le dije a Mauricio Macri que es un demonio y no una persona, lea un poquito la Biblia. Y si la lee, créala. No la tira a la basura. Créala, porque la lee y no la cree. ¿Qué le sirve? Y si me va a corregir, corríjame con sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, todo el tiempo que dijimos que este sinvergüenza de presidente que se fue, Macri, no era una persona con la que Dios estuviera de acuerdo, porque no cumple su función de autoridad,
Bueno, eso hay que sacarlo de las Escrituras, pero que el Espíritu Santo me enseñe, me ayude para sacar esa definición de una cosa que está pasando. ¿Qué quiere que hable? ¿De Poncio Pilato cuando entregó a Cristo? Ya pasó, yo no le puedo decir nada a Pilato, o sea, se lo dijo Cristo en la cara. Yo tengo que hablar de lo que nos está pasando ahora también, porque esto también es predicar el Evangelio. Llevar la verdad en medio del día actual, porque hoy es el día de salvación. Que conozcan a Dios en todo, en lo que respecta a la vida de la gente y la sociedad. Porque si no voy a decir, y no como la hermana que pidió porque su trabajo no funciona. Y bueno, ahí hay un problema, es un trabajo que no funciona, es hoy. Lo mismo que un presidente que no funcionaba, que era ayer. Entonces ahí hay que hablar la verdad. A ver, ¿qué está pasando? Tanto en la persona que no puede hacer funcionar su negocio, como en la persona que no puede hacer lo que debe hacer cuando maneja un país. Los cobardes, por supuesto, que no van a decir nada. Están escondidos. Llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual. Porque si yo tomo la voluntad de Cristo a mi antojo, y somos como esos evangélicos truchos que sacaron el gobierno en Bolivia, no hacen nada en Chile, mienten, estafan, se asociaron con el demonio de Mauricio Macri, le oraron para que gane, y parece que Dios no estaba de acuerdo. Porque no conocen la voluntad del Señor con inteligencia y sabiduría espiritual. La conocen carnalmente y se piensan que Cristo es igual que ellos, estos ministros falsos. No, querido. No. Cristo no piensa como pensás vos. Si sos carnal, pecador, interesado por el dinero y lo material, y por la fama y por los aplausos, ¿qué va a pensar Cristo como vos? Vos tenés que arrepentirte, ministro, que apoyás malignos, endemoniados. Ninguno de los 11 discípulos apoyó a Judas. El Señor dijo, uno me va a entregar. Y somos 12, Señor, ¿quién es? Es fácil. ¿Soy yo? No, soy yo, no. Ninguno lo apoyó a Judas, porque era un traidor. Tal es así que Judas, después que traiciona al Señor, entrega las monedas, está arrepentido, todo lo que quiera, pero va y se ahorca. ¿Qué? ¿Le iba a buscar a Pedro? Pedro, con la ira, la bronca que tenía Pedro, ya le había cortado la oreja a uno, si lo llega a encontrar a Judas, lo hace picadillo. Paté lo hace, no picadillo. ¿A quién iba a ir a buscar? ¿Qué le iban a decir los 11? ¿Pero qué hiciste? Estuviste todos estos 3 años y medio con el Señor y lo viniste a entregar. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa, Judas? Nadie lo apoyó. Nadie lo fue a buscar. Decir, pobrecito Judas, le salió mal la idea. No. Porque Judas tenía una idea de la voluntad de Cristo carnal, interesada, materialista, terrenal. Así no se conoce al Señor. La voluntad del Señor la tenemos que conocer y estar llenos del conocimiento de esa voluntad. Pero con sabiduría e inteligencia espiritual dependemos del Espíritu Santo y de la palabra del Señor para poder entender la voluntad de Cristo. Para que andéis como es digno, o sea, teniendo toda esta fuente de cosas, conociendo de lleno la voluntad del Señor, con inteligencia y sabiduría espiritual, entonces andamos como es digno del Señor, es decir, vamos a vivir como el Señor quiere que vivamos. Nos vamos a alejar tanto del pecado que ya ni siquiera... ¿Para qué? Ni siquiera pensar, ni siquiera la intención del pecado. Porque andar como es agradable al Señor es justamente estar lejísimo del pecado. Es todo lo contrario, andando en la justicia, en el amor de Cristo, en la verdad de Cristo. Esas cosas nos van atrayendo como un imán. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra, agradando en todo al Señor y llevando fruto en toda buena obra que nos mande el Señor. Va a haber un fruto, va a haber un resultado que tiene que ver con la realidad de lo que dice la palabra del Señor. Creciendo, este es el último, ¿no? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que, sean llenos. Pablo le dice, está fenómeno, fe en Cristo, amor los unos a los otros, amor en el Espíritu, pero saben la palabra de la verdad. Pero yo pido a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Cristo en toda inteligencia y sabiduría espiritual, porque así van a vivir agradándole en todo al Señor. O sea que hay mucho por hacer, van a llevar fruto, no va a ser en vano, sino que van a ver ustedes la persona de Cristo en sus vidas, en su mente, en su corazón, en todas las buenas obras que el Señor les preparó. Las van a ver que van a estar delante suyo y van a ir apareciendo. Y así van a ir creciendo en conocer a Dios. ¿Ve? No es tan difícil, ¿no? Pero es para los valientes. Es para los valientes. Los cobardes de esto no quieren nada. Ellos quieren globito y guirnalda, alfombra y aplauso. Vivir en deleites y en la abundancia. De Cristo no les interesa nada. Vamos a orar. Diga así, audiencia. Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y mi único Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida y dame tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Jesús, por ser mi Salvador y mi Señor. Y en este día renuncio a Satanás y los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne, a toda enfermedad y a la muerte. Porque dice la Escritura que Jesucristo venció todas las cosas. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, como siempre, y como dice tu palabra, que debemos ser agradecidos. Y en todo debemos ser agradecidos, también en estas circunstancias. Gracias por estar ayudándonos a hacer los programas y transmitir a través de la radio. Ayúdanos, Señor, sostén nuestras vidas y este lugar siempre, hasta que tú nos vengas a buscar. Y gracias te damos, Señor, porque has terminado con un rey impío en esta nación. Has terminado con gobernantes impíos, tal cual como tu palabra lo dice, Señor. Ha pasado y se ha terminado. Porque no es de tu agrado el gobernante que oprime. Lo leímos en tu salmo. Que oprime al pobre y al menesteroso. Serán pronto destruidos, dice tu palabra. Serán prontos secados como la hierba se seca. Gracias, bendito Dios. Te alabamos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Audiencia. Amén. Dios le bendiga. Los teléfonos 11 51 42 0674, 11 51 32 51 80, 11 60 23 61 67 y de línea 0220 485 6696 y 486 28 64. Deje su mensaje durante todo el día. Nosotros escuchamos todos los mensajes, recibimos todos los mensajes y luego los compartimos en los programas al aire. La página de internet es radiolabuenasemilla.com. Radiolabuenasemilla.com. Puede escuchar la radio en internet. No va a tener problema de distancia, ni de ruido, ni nada. Recuerde que estamos congregados domingo y miércoles a las 6 de la tarde, 18 horas. Santa Fe 2540 es el barrio de Merlo Norte, entre Solané y La Prida. Solané es la calle de la Barrera de la estación de Merlo, donde está el andén. Derecho por Solané, 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda, calle de asfalto. La cuarta casa es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto en el Pilar de la Luz, ahí al lado. Y un portabicicleta que dice Buenas Nuevas y la dirección abajo. Santa Fe 2540 y un portón color metalizado. Ese es el lugar donde estamos congregados. Dios le bendiga. Le esperamos domingo y miércoles a las 6 de la tarde. Confíe en Cristo. Pero escuchen a lo lejos, a
Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio. No está